Hoy en La Salud en tus manos, aquí en Popular Televisión y en el grupo Cadena Media, vamos a hablar de la diabetes. La diabetes es una enfermedad que afecta aproximadamente a 5 millones de españoles. La diabetes es la primera causa de ceguera en el mundo occidental. La diabetes supone el principal riesgo para estar hoy en día en diálisis. Las personas con diabetes tienen 3 veces más riesgo de tener un infarto o un ictus. Si yo estoy en mi casa y oigo al presentador de un programa de salud que dice lo que yo acabo de decir, automáticamente apago la televisión o cambio de canal. Pero yo os voy a pedir que sigáis viéndonos, porque nosotros vamos a hablar aquí de cómo prevenir la diabetes, de los nuevos tratamientos que hay, las nuevas insulinas, de la importancia de la educación diabetológica para el control de la diabetes, de cómo evitar esas complicaciones que yo he dicho antes, del importante papel que desarrollan las asociaciones de diabéticos y de la importancia de la enfermería en la educación diabetológica. Para todo ello tenemos aquí en el plató a un grupo de invitados con una reconocida solvencia en este tema. El doctor Pepe Avellán es médico de atención primaria y responsable de la Cátedra de Riesgo Cardiovascular de la Universidad Católica San Antonio. Pepe, muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. María Dolores González es enfermera, educadora de diabetes en La Risaca, en nuestro hospital, que trabajamos ya muchísimos años. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias. Mercedes Pascual es endocrina en otro hospital importante, el Morales Meseguer, y además es la responsable de endocrinología en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Gracias, Juan. Y muchas gracias por venir. Silvia Serrano es presidenta de la Federación de Asociaciones de Diabéticos a nivel regional y una luchadora incansable por todas las personas con diabetes. Muchas gracias, Silvia, por venir. Y persona con diabetes también. Y persona con diabetes también. Gracias. Que no os gusta que se diga diabéticos, ¿no? Persona con diabetes. Como persona con Somos diabetes. Personas. No, lo he dicho bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, Mercedes. Tenemos que empezar, lógicamente, por el principio. Explícanos qué es la diabetes, qué tipos hay y si se hereda o no se hereda. Eso para empezar. Con mucho gusto, voy a intentar. Bueno, la diabetes engloba un conjunto de enfermedades que se caracterizan por un aumento de la glucosa, del azúcar en la sangre. Hay muchos tipos de diabetes, es una enfermedad, como ha dicho Juan, muy prevalente en España. Hay muchos tipos de diabetes, pero fundamentalmente los más frecuentes son la diabetes tipo 1 y tipo 2. La 1 afecta más o menos al 5 o 10% de los pacientes y la tipo 2 al 90%, es la más frecuente. Se producen por mecanismos diferentes, pero todo ello al final es por un problema o bien en la secreción o bien en la acción de la insulina. Y bueno, pues decir que la tipo 1 afecta más a gente joven, necesitan para el tratamiento insulina siempre, el tipo 2 en personas más mayores y no siempre necesitan insulina, pueden ir con otro tipo de medicación oral. Y si se hereda o no, pues no se hereda. Lo que se hereda es la predisposición a tener la diabetes, tanto en la 1 como en la 2. Pero luego hacen falta unos factores externos que hacen sobre esos factores predisponentes a que se desarrolle la diabetes. Son diferentes en la tipo 1 y la tipo 2. Voy a comentar que en la tipo 2 los conocemos muy bien y el sedentarismo y la mala alimentación influyen mucho en que esa predisposición genética se muestre y entonces aparezca la enfermedad. Y Pepe, desde atención primaria, ¿qué hacéis realmente para prevenir la diabetes? Porque aquí queremos que sea un programa fundamentalmente, vamos a hablar de enfermedades, de tratamiento, pero hacemos mucho hincapié en la prevención y creo que en atención primaria es fundamental vuestro papel. Es fundamental, evidentemente, es decir, para la prevención primaria, es decir, qué se puede hacer desde la atención primaria antes de que aparezca la enfermedad. En primer lugar, es promocionar los estilos de vida cardiosaludables. Es decir, que básicamente son 3 pilares. Evitar el tabaquismo, promocionar la práctica de ejercicio físico y promocionar también una alimentación cardiosaludable desde la infancia. Es muy importante que se adquieran hábitos alimenticios en la infancia que son los que van a perdurar en el futuro. Y otra cosa que además podríamos, y se puede y se hace en atención primaria, es detectar
aquellos pacientes de riesgo de desarrollar diabetes, es decir, los grupos específicamente en riesgo máximo de desarrollar diabetes, que son aquellos que tienen antecedentes familiares de diabetes o sobre todo sobrepeso u obesidad, porque la obesidad y el sobrepeso van de la mano de la diabetes. Y entonces la detección de los grupos de riesgo para especialmente actuar sobre ellos antes de que aparezca la enfermedad es una labor muy importante. Sí, yo realmente creo que desde atención primaria es vital porque hay que decir que si hicieran las cosas que tú has dicho, alimentarnos bien, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, el número de evitar la obesidad, etcétera, el número de personas con diabetes tipo 2 bajaría espectacularmente, ¿no? María Dolores, tú y yo nos conocemos mucho en el hospital y yo tengo que decirte que cuando voy a ver a una persona que tiene diabetes y sobre todo al inicio y le digo, te voy a mandar a la educadora de diabetes. Entonces, claro, a veces se me queda así y entonces yo digo, bueno, una educadora de diabetes es una enfermera que sabe mucho de diabetes, que además te lo va a explicar muy bien y tal. Por eso mi primera pregunta es, dile a todas las personas que nos ven, ¿qué es una educadora de diabetes? Una educadora de diabetes es la enfermera de primaria o de especializada, que en mi caso, que toma contacto con la persona que tiene diabetes y que tanto a la persona como a los familiares, que es muy importante contar con la familia, les va acompañando en el proceso, sobre todo al inicio, como tú has dicho, de su diabetes, para darle unos conocimientos y unas habilidades que le hagan normalizar su nueva situación. Muy bien, pues así se lo explicaré yo la próxima vez a los pacientes. Está claro. Silvia, tú como persona con diabetes y además llevas muchos años en el asociacionismo, ¿piensas que la diabetes está normalizada ya a nivel social o que queda mucho todavía por hacer? Pues Juan, nosotros nos conocemos mucho tiempo también y sabes que yo soy muy positiva, pero me estoy dando cuenta que aunque nosotros queremos creernos que está normalizada, entre nuestro círculo, entre nuestros familiares, amigos, profesores de colegio que conviven con nosotros, pues sí lo ven como algo normal. Pero es cierto que socialmente no está normalizada. Yo te voy a contar un caso que nos ha pasado esta semana última, que ha sido el tema de la apertura de visitas al faro de Cabo de Palos. A las personas con diabetes se les ha prohibido subir al faro. No me lo puedo creer. O sea, como te lo estoy contando, no o sea, alucinante. Ponía por el ejercicio. Que hipertensos, diabéticos y no sé qué más, no podíamos subir. Entonces, claro, evidentemente desde la Federación de Personas con Diabetes hemos puesto el grito en el cielo, a nivel nacional nos hemos movilizado, de hecho es que nos íbamos a plantar ahí el Día Mundial de la Diabetes, íbamos a ir todos con las camisetas azules a la puerta del faro de Cartagena a decir, pero bueno, ¿esto qué es, no? ¿Qué normalización tenemos? O sea, yo por eso te digo, soy muy positiva, yo hablo de esto como que es un estilo de vida, que no es una enfermedad, pero luego no podemos subir 300 escalones porque tenemos diabetes. Yo creo que esto no es un programa político, pero creo que debería dimitir absolutamente la persona que ha dicho eso, porque bueno, vamos, se habló de pedir eso también, pero bueno, lo hemos arreglado, lo hemos solucionado, nos hemos puesto en contacto con ellos, en fin, de un día a otro se ha solucionado, hay que decirlo, que se ha quitado esa... Bueno, rectificar es de sabio. Exactamente, es quitar esa discriminación, porque no deja de serlo. O sea, tú imagínate cómo te sientes al ver que tú no puedes subir, cuando tenemos además en nuestra asociación y en todas las asociaciones de España, tenemos deportistas de élite que conviven con la diabetes, que tienen diabetes, entonces, y no podemos subir 300 escalones o lo que sean para... Indica no tener ni idea de lo que es la diabetes, ni del tratamiento de la diabetes, ni de nada que huela a sanidad. Efectivamente. De entonces, nada. Quien hace esa, yo tengo que decir desde aquí que bueno, que el director de la APC, de la Agrupación Portuaria Cartagenera y tal, el hombre se disculpó, dijo que bueno, que tal, que mandó un escrito diciéndonos que ya lo iba a quitar. En fin, no hemos querido hacer más leña del árbol herido, pero sí es cierto que te das cuenta que no está normalizada y eso es lo que te abre los ojos. ¿Y cuánto tiempo llevaba puesta esa norma? No, es que se va a abrir, las visitas se abren ahora y lo han anunciado ahora y además es que tienes que firmar un escrito como que tú no tienes ningún problema de salud
Y por supuesto, los diabéticos, hipertensos, no somos gente bienvenida al Faro de Cartagena. Bueno, es una cosa de Cabo increíble. de Palos, ¿no? Mercedes, a mí no me gusta hablar, fíjate, por lo que hablábamos antes, no me gusta hablar de una dieta para los diabéticos, una dieta tal, sino de alimentación en las personas con diabetes. Háblanos un poquito de cuál sería una alimentación adecuada en una persona con diabetes. Sí, Juan, a mí tampoco me gusta. Cuando vienen los pacientes y les hablas de dieta, lo primero que piensan es que le vas a poner pésate esto, pésate lo otro y bueno, que se le va a hacer muy cuesta arriba. Y no es así. Realmente, ¿qué tiene que comer un paciente diabético? Pues tiene que comer bien, tiene que comer una dieta saludable, como comería cualquier persona que hace una vida saludable. Sí que es verdad que les decimos, bueno, evitar todo lo posible, lo que lleve azúcar, dulces, helados, en fin, todo lo que lleve azúcar sencillo. Por supuesto, evitar el alcohol, las bebidas dulces, azucaradas, los zumos, las grasas que sean saludables, no tomen grasas saturadas, que tomen aceite de oliva. Si tienen exceso de peso, hombre, pues sí que le recortas un poquito, pero dentro de... No hace falta decir, ellos pueden comer patatas, legumbres, arroz, carnes magras, pescados, huevos, cereales, lácteos desnatados, pero en sus cantidades que le ponga el médico o su dietista según su peso y tal, pero no hace falta, pueden comer lo mismo que come el resto de su gente en casa. En este programa soy el quinto tertuliano, ¿vale? Porque creo que la gente no entendería que hablando de diabetes yo me limitara a hacer preguntas y mis pacientes no me lo perdonarían y los estudiantes de aquí de la facultad dirían, pues anda, si este tampoco sabe tanto, no dice nada. Yo en eso de la alimentación, yo a las personas con diabetes le digo, todo lo que le recomendamos a las personas con diabetes es lo que deberíamos de comer, claro, todo. Exactamente. Más sencillo, y eso no creo. Una dieta saludable. Vamos a continuar hablando ahora de alimentación. Y muchas personas con diabetes tienen los triglicéridos altos. Por eso en la sección de hábitos saludables la doctora Juana Morillas nos va a hablar de la alimentación en las personas con triglicéridos elevados. Los triglicéridos son grasas, son un tipo de grasas, no un tipo cualquiera, son las grasas mayoritarias, es decir, el 99% de la grasa que consumimos a través de la dieta son triglicéridos. Y esos triglicéridos, cuando los incorporamos a través de los alimentos, me da igual que sea grasa de la carne, grasa del aceite de oliva, grasa del pescado azul, tan beneficiosa, o grasa de cualquier tipo, tienen triglicéridos. Cuando nosotros los incorporamos a nuestro proceso digestivo, lo que hacemos es romper esos triglicéridos y entonces liberamos ácidos grasos y con esos ácidos grasos cada uno de nosotros incorporamos esos ácidos grasos a nuevos triglicéridos que sintetizamos cada persona diferente de sus vecinos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la grasa que tomamos en la dieta, cada uno sintetizamos nuestros triglicéridos. Triglicéridos que podemos hacer con ellos dos cosas en el ser humano. Si hacemos deporte, los quemamos porque los rompemos de nuevo para obtener ácidos grasos y quemarlos como combustible energético, pero si no se hace el deporte adecuado, si no se consume esa energía, lo que hacemos con los triglicéridos es acumularlos dentro de los adipocitos, constituyendo el tejido adiposo, nuestros terribles michelines. Para evitar altos niveles de triglicéridos, tenemos que actuar a dos niveles. Por un lado, tenemos que evitar en las dietas altos contenidos en grasa, porque como digo, esos triglicéridos son grasa. Grasa de todos tipos, es decir, en este caso hay que disminuir el contenido general de grasa, pero sobre todo ante una hipertrigliceridemia lo que vamos a evitar son las grasas saturadas, esas que están en carnes, grasa láctea, pero también a la grasa de la bollería industrial, la grasa de los patés. Una persona con hipertrigliceridemia tendremos que evitar en la dieta alto consumo de azúcares. Alto consumo de azúcares que no solo es el azúcar de mesa, que es el azúcar que va incluido en la composición de los alimentos, que es el azúcar que va incluido, por ejemplo, en los refrescos, en los zumos envasados, nada que ver con los zumos naturales, que soy totalmente defensora, mucho más de la fruta entera, pero también de los zumos naturales. El producto bajo en grasa por excelencia en nuestra alimentación es fruta, verdura y hortaliza, pero también la legumbre es una buena opción, porque son productos ricos en proteínas de origen vegetal que no aportan apenas grasa, y en esos guisos de toda la vida, de esos estofados,
lentejas, ese cocido de toda la vida con legumbres y un buen postre acompañado de fruta, sería maravilloso para hacer una dieta con altos niveles de triglicéridos para bajar esos niveles de triglicéridos. Muy bien nos ha explicado la doctora Juana Morilla. Vemos que no hay una alimentación específica para cada enfermedad, sino realmente hay una alimentación adecuada que nos va a valer en la inmensa mayoría de las enfermedades. Luego habrá alguna que tenga una cosa específica. No voy a insistir en el faro de Cabo de Palos, pero yo tengo una pregunta que es muy importante, que se la voy a hacer al doctor Avellán. Pepe, ¿qué importancia tiene el ejercicio en el control de la diabetes? Tanta importancia que si se les prohíbe subir al al faro de Cabo de Palos, lo empeoran. Es decir, fundamentalmente para el control de la diabetes siempre se ha dicho que está por una parte el control de la alimentación, otro pilar es el control de la promoción de ejercicio físico, el tercer punto sería el tratamiento concomitante farmacológico que deben de llevar y por último la educación diabetológica. Yo creo que ahí es donde todos nos movemos. El ejercicio físico es fundamental, porque el ejercicio físico produce una serie de cambios en nuestro organismo que mejora la sensibilidad a la acción periférica de la insulina. Es decir, generalmente la diabetes es un estado de resistencia a la acción periférica de la insulina. El ejercicio la mejora. El ejercicio regular, el ejercicio continuado, el ejercicio progresivo, en manos de gente que lo pueda llevar. Yo creo que quiero levantar aquí una lanza en favor del ejercicio para saber que el ejercicio es como un fármaco. El ejercicio tiene sus indicaciones, tiene sus contraindicaciones, tiene su dosificación y tiene su periodización. Es decir, frecuencia, intensidad, tipo de ejercicio es muy importante. Hasta el punto que se han hecho estudios controlados y se ha visto que los diabéticos que hacen ejercicio físico obtienen un beneficio similar a cuando se toman una metformina. Un fármaco que utilizamos en el tratamiento de la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2. Por tanto, es muy importante... Es muy importante, sobre todo los ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza, introducirlos cuando ya están, digamos, familiarizados con el ejercicio aeróbico y debían de hacer por lo menos 150 minutos diarios de ejercicio físico. Si no tienen capacidad para hacerla de un tirón, se puede repartir en varias sesiones, que lo bueno que tiene el ejercicio es que todo suma. Sí, eso que acaba de decir Pepe yo lo considero importantísimo porque la gente te encuentra en la consulta multitud de personas que te dicen que es que si no andan una hora seguida eso no vale para nada, como todo lo que comes suma calorías, todos los pasos que das suma. Incluso hay una cosa del ejercicio que hace mucha gente mal, que es que a lo mejor andan una hora, hora y media seguidas y luego el resto del día están sentados en un sillón, en un sofá o en una mesa de trabajo. Es mucho mejor distribuir todo eso. Perdonad que hable, pero si no... María Dolores, dígame. ¿Qué es exactamente la educación diabetológica y para qué sirve? La educación diabetológica sirve para normalizar la vida de los diabéticos. La educación diabetológica se da tanto a las personas que tienen diabetes como a la familia, si son niños sobre todo. Mediante determinados pasos vamos dándole las habilidades que necesitan. Al inicio, cuando están ingresados, se le dan unas habilidades mínimas, como hacerse un control de glucemia, si necesitan insulina, cómo ponérsela, las zonas donde se tienen que pinchar, qué es lo que tienen que hacer. Al alta, en las unidades de diabetes o en primaria, la enfermera sigue dando educación diabetológica. ¿Cuánta? Pues hasta que el enfermo... Es que eso es algo interactivo y además de forma progresiva. A veces a mí me ha pasado en consulta que me han llegado con determinados sensores o determinados aparatos que yo he tenido que ponerme al día para ser capaz de saber lo que me estaban pidiendo. O sea que para la educadora es un reto y para el paciente también. Aprendemos todo y día a día. Acaba de decir una cosa para mí muy importante. Yo casi todo lo que he aprendido de la diabetes me lo han enseñado las personas con diabetes. Las preguntas que me hacían, que tenía que ir a los libros y tal igual, pero nos han hecho aprender mucho. Tienes que ir aprendiendo. Y Silvia, independientemente del caso que hemos comentado, que es una cosa puntual, por suerte, en otros aspectos de la vida de las personas con diabetes, ¿tú crees que están discriminadas en algo más? Pues tú di lo que piensas. Siento decir, no, digo lo que vivo, no lo que pienso. O sea, si digo lo que pienso, a lo mejor me echáis.
Pero ciertamente seguimos a nivel social. Yo he venido hoy aquí un poco a hablar del aspecto social de la diabetes. Y es verdad que para nosotros, los que estamos aquí conocedores del tema, es algo tan natural y tan normal, y como digo, en nuestro entorno es tan normal y tan asimilado que parece increíble, pero yo no sé si sabéis que nosotros sufrimos mucha discriminación laboral. Nosotros no nos podemos presentar a oposiciones públicas donde vayas a desempeñar una labor como bombero, como policía, como taquillero de metro, o sea, te quiero decir, hay profesiones que tú sí puedes ser cirujano de alta precisión, pero sin embargo no puedes ser policía local. Tenemos deportistas de élite, como os digo, en la asociación, que corren unos maratones impresionantes y están absolutamente frustrados por no poder ser policía. ¿Por qué no puedo ser yo policía local? ¿Por qué no puedo presentarme a Policía Nacional o a Guardia Civil o a... Entonces, ni azafata de vuelo, ni controlador aéreo, ni piloto de avión, ni puedo conducir un autobús, o sea, sí, hay discriminación, siento decirlo, pero esto sería una cuestión de ver la persona, no la enfermedad. Sería necesario que se valorara el estado de salud de cada persona y viéramos si yo tengo un estado óptimo, tengo una hemoglobina estupenda, hago muchísimo deporte, me cuido muchísimo, quizás más que otro que no tiene incluso diabetes, porque yo no y otro sí. Entonces, pues por desgracia, estamos con una campaña nacional muy fuerte para ver si estas normativas, estas leyes, las podemos cambiar. Es muy complicado, llevamos ya mucho tiempo intentando con distintos partidos políticos, todo el mundo nos da la razón, pero son proposiciones no de ley y lo que hay que hacer es derogar esa ley y que la ley cambie, ¿no? Y que tengamos acceso y derecho, como cualquier otra persona, a poder proyectarnos como personas en lo que de verdad sea nuestra vocación, ¿no? Y sí, es tristísimo. Además, el tratamiento de la diabetes, los que ya llevamos muchos años, el cambio del tratamiento ha sido espectacular. Entonces, por ejemplo, Mercedes, las nuevas insulinas que tenemos, que han aportado al control de la diabetes y a la calidad de vida de las personas con diabetes. Hombre, pues desde las primeras insulinas, Juan, aquellas que se extraían de ovejas, ¿no? Y de vacas, hasta las modernas, ¿no? Pasando por la insulina humana. Yo recuerdo cuando empecé la residencia con vosotros, que entonces todavía estaban las porcinas y todo aquello, ¿no? Empezaron las humanas, entonces poníamos la insulina la mezclaba el paciente. Ahora son insulinas que tienen en conjunto, al utilizar insulinas lentas, insulinas rápidas combinadas y hacer un perfil parecido a lo que haría la insulina, o lo más parecido, junto con la educación diabetológica que se le da al paciente diabético para que sepa un poquito cómo actúan y cómo tiene que distribuírselas, pues yo pienso que la calidad de vida del paciente, antes cuando se ponían 2 o 3 veces tenían que comer, desayunar, cenar a la misma hora, levantarse a la misma hora, ahora tienen una flexibilidad y pienso que han aportado bastantes beneficios, tanto para el control y por tanto prevención de las complicaciones como para su calidad. Es que eso es lo que vemos, que la calidad de vida realmente, las insulinas actuales podemos hacer un perfil casi como el de las personas no diabéticas. Exactamente. O sea, ha mejorado en eso. Los que llevamos muchos años hemos visto un cambio espectacular en el tratamiento de la diabetes. Y Pepe, no solo han sido las insulinas, porque cuando nosotros empezamos fármacos para el tratamiento de la diabetes tipo 2, había 2. Sulfonilurea y biguanida, sí. No había más. Las sulfonilureas que sacan insulina del páncreas como una bomba que saca agua de un pozo, y las biguanidas, la metformina, que era como el goteo, para que la insulina actúe mejor. ¿Te acuerdas que estaba el Silubin-Retar? El Silubin-Retar. La tolbutamida, que era el Rastinol. El Rastinol, sí. Y luego ha salido ¿cuál era la glicacida? El Daonil. El Daonil. Ese todavía hay gente que lo está tomando. Pero han salido nuevos fármacos. También me gustaría que nos dijeras qué han aportado en el control de la diabetes. Ha habido un cambio espectacular en los tratamientos que se utilizan en la diabetes. Han aparecido nuevos fármacos en contra de lo que nosotros podíamos pensar, porque siempre hemos considerado los médicos que la glucosuria era un mal indicador del control de la diabetes. Pues han aparecido los fármacos glucosúricos, que son los inhibidores de una enzima que es la SGLT2, que es la que reabsorbe el 90% de la glucosa, concretamente en la parte descendente de las ADG, en la parte gruesa. Pues luego está la SGLT1, que contribuye con un 10%. Bueno, pues estos fármacos espectacularmente se han introducido y se han abierto camino ahí
porque han demostrado que disminuyen la mortalidad cardiovascular, que no lo había demostrado hasta ahora ningún fármaco. Y luego los fármacos que tenemos que hacen perder peso. Y luego están los análogos del GLP-1. Los análogos del GLP-1 yo creo que van incluso a desbancar a esto en un futuro. Bueno, ya están como fármacos electivos y son fármacos que contribuyen a perder el peso, con lo cual es muy importante. O sea, tanto unos como otros, porque los inhibidores de la SGLT2 bloquean, ya me lo llevo a mi terreno de como hipertensiólogo, bloquean el sistema renina-angiotensina porque aumentan la concentración de cloruro sódico en la mácula densa, con lo cual bloquean al sistema renina-angiotensina. El doctor Avellán es un maestro de esto, pero en el fondo lo que está diciendo es que nos hacen orinar más glucosa y nos bajan la tensión. Y nos baja la tensión, que controla la tensión arterial. Es que él sabe lo que no está escrito. Pepe, disculpa, al hilo con lo que yo he contado de las insulinas, desde que han salido estos maravillosos fármacos de los que has comentado, he quitado una cantidad de insulinas. Tremenda. De personas que eran tipo 2 y que estaban insulinizados porque no había otra cosa. Claro, el problema antes es que una persona con diabetes tipo 2, el 90% tienen sobrepeso, obesidad, no se controlaban con los fármacos que teníamos, les poníamos insulina y engordaban más. Claro. Con lo cual era un problema. Y entonces con los fármacos estos, sobre todo el análogo del GLP-1, que se ponen o bien diario o bien semanal, pero es que pierden peso y entonces es un tratamiento, digamos, muy bueno para las personas con diabetes tipo 2 con obesidad. Cuando aparecieron los inhibidores de la DPP-4, que es otro grupo de fármacos que no hemos aludido, todos creíamos que íbamos detrás del tiburón. No, el tiburón son los análogos del GLP-1. Sí. Todos nos vamos a posicionar detrás de los análogos del GLP-1 en el momento que sacan, y ya están en estudio, fármacos que se administran, ahora hay una vez a la semana. Tienen a lo mejor el efecto secundario de un día de náusea o tal en algunos pacientes. Pero ahora están fármacos que se van a ver una vez al mes. Yeah. Una inyección. María Dolores, en los programas de educación diabetológica que son fundamentales, ¿qué programas tenéis? ¿Seguir un orden como es normal? Pues se intenta seguir un orden. Primero tienes que ver lo que la persona sabe. Tienes que hacer un interrogatorio viendo lo que sabe de su enfermedad. Si es un debut, pues no sabe nada. No saben nada. Y cuando empieza con la cuando diabetes. Empiezan no saben nada, ni siquiera saben que existe una diabetes, ni se han visto en ese problema. Y entonces tienes que empezar, pues como he comentado antes, explicándole lo que es la diabetes, tienes que explicarle, suelen estar ingresados, sobre todo si es una diabetes tipo 1, suelen estar ingresados, hay que ponerle la insulina, tienen que hacerse controles de glucemia, tienen que llevar unos cuidados, tienen que saber qué es lo que comen normalmente, que comen lo mismo que comemos todos, pero en un crío cuando tú le dices que nubes no, o que determinadas cosas, y que la familia tiene que cambiar la actitud sobre lo que puede celebrar un cumpleaños. Nubes no, ni el niño con diabetes, ni el que niño no lo sin tiene, diabetes. Pero es que al mayor se lo puede convencer, pero a un niño es que nos hemos acostumbrado a comer así. Ya. Ese es el problema. Entonces, empezar desde cero, sobre todo con la diabetes de debut o con los que no saben nada de diabetes. Saber qué sabe el enfermo, qué criterios tiene, corregir en lo que no sepa, corregir sobre la diabetes que tenía mi padre, que le amputaron la pierna. Mira, eso así no pasa, eso no ocurre, ahora mismo no estamos así, hay ahora mismo una serie de medicaciones, una serie de glucómetros, como vuelvo a repetir, porque yo empecé con uno que era así de grande y ahora son microscópicos. Hay una serie de insulinas que han cambiado muchísimo las cosas, y en primaria hay una detección y un trabajo fabuloso por mis compañeras, por enfermeras, que han quitado mucha carga asistencial en lo que es el trabajo. Entonces, bien, se puede hacer una enseñanza, primero al inicio personalizada, luego poco a poco continúa la enseñanza en las unidades de diabetes o en los centros de salud si son enfermos de una diabetes tipo 2, y también se puede hacer una enseñanza grupal. Cuando va pasando un tiempo, cuando ya van conociendo más de su enfermedad, hay determinados planes y determinadas... Es como un juego de preguntas en el que la educadora actúa más como moderadora y se mete un paciente nuevo en la educación grupal y el resto, que son más o menos del mismo nivel, y que van haciendo el aprendizaje con preguntas y respuestas
con error, unos se corrigen a otros y tú vas introduciendo ahí los errores. Y vuelvo a repetir, a mí me sorprende la gente. Yo de esto empecé que era, sabía lo que sabe casi todo el mundo, lo básico, pero poco a poco he tenido que aprender. Y me sorprende lo que has dicho antes, las preguntas que te hacen, porque tienes que ir a mirar porque tú no sabías que eso existía o que eso estaba y tienes que formarte tú. Silvia, nosotros tú sabes que a la mayoría, a todas las personas con diabetes tipo 1, jóvenes y tal, los mandamos a la Asociación de Diabéticos de aquí. ¿Qué ofrece una asociación de diabéticos a estas personas? Pues mira, una asociación en cualquier punto de España o del mundo que sea en torno a la diabetes, que se mueva en torno a la diabetes, lo que le va a ofrecer a las personas en general, tanto a la que tiene diabetes como a su entorno, es superarse, aprender a superarte. Es un trato entre iguales, entre madres que tienen las mismas inquietudes, entre jóvenes que están viviendo lo mismo. No es como muchas veces parece una reunión de enfermos. O sea, nosotros no nos consideramos para nada enfermos. Tú y yo hemos tenido muchas charlas de este tema diciendo yo que esto no es una enfermedad, que es un estilo de vida, porque yo no me siento enferma, ni me gusta que me traten como una enferma. O sea, en todo caso soy paciente, impaciente, que tú me conoces mucho, pero no es una reunión donde tú vayas y vamos a estar aquí flagelándonos porque tenemos diabetes. O sea, no. Una asociación, lo primero que te impregna es de positivismo. O sea, tú vas a un sitio donde hay empatía, donde entienden lo que sientes, donde se comparten experiencias. Pues mira, pues yo viví esto, lo solucioné de esta manera. Por supuesto, nos arropamos con muchísimos profesionales, los que estáis aquí. Tú mismo eres socio de honor nuestro desde hace muchísimos años y nos has acompañado siempre en todo el trabajo que se ha hecho en nuestra asociación. Entonces, para nosotros esa alegría es lo que hace que la gente se supere y que viva con la diabetes como un estilo de vida y sin limitaciones. Una asociación te enseña a vivir sin limitaciones, porque es verdad que socialmente las tenemos, porque hay niños que en su colegio le hacen moving para que se vayan, porque hay jóvenes que no quieren los profesores que se vayan al viaje de estudios porque les complica la vida. Entonces nosotros estamos para dar herramientas, para trabajar, para mejorar, para reivindicar socialmente. Pues nuestra lucha más cercana ha sido conseguir que a todos los jóvenes y niños se les financie el sensor último que ha salido. Eso ha nacido de las asociaciones y de la federación nuestra. El trabajo, el picar piedra con la consejería, que nos ha costado muchísimo, eso no lo han movido los profesionales, hay que decirlo con todo mi cariño. Lo han movido los pacientes que hemos estado ahí. Pues tuvimos una consejera estupenda que parecía que iba a entrar, hubo un cambio de consejería, tuvimos que empezar otra vez de cero, tenemos un consejero estupendo que nos ha escuchado, pero toda esa dilatación en el tiempo, todo ese trabajo, todo ese cariño que le hemos puesto a ese tema, pues finalmente nuestros niños, podemos decir a boca abierta, que todo el que ha nacido desde el 2000, año 2000 hacia atrás, tiene un sensor para controlarse de forma mucho más adecuada, no cómoda, sino adecuada, que no ha sido por comodidad, sino porque te ofrece mucha más información que una tira reactiva. Entonces, para eso están las asociaciones. Y es una pena que la gente esto no lo entienda, porque es verdad que el asociacionismo está, o sea, te asocias para el fútbol, o aquí en España el asociacionismo está pues muy mal visto, ¿no? O sea, yo me lo sé todo. ¿Tú te lo sabes todo de diabetes con todo lo que sabes, Juan? No. Entonces, siempre se aprende, porque siempre tenemos profesionales que vienen, que nos dan charlas, tenemos una escuela de diabetes, tenemos campamentos, tenemos escuela de cocina para cocinar de forma saludable y riquísima. O sea, siempre te va a aportar algo estar en una asociación, ¿no? Aquí en este programa, Silvia, tenemos una sección que son palabras de médicos. Por supuesto, ya me callo yo. Juan Carlos Ferre, nuestro profesor de griego y latín, nos va a decir el origen de la palabra diabetes. Muy buenas, hablemos de la diabetes. La enfermedad en sí no, la palabra, ¿de dónde viene esa palabra? Está compuesta por tres. Dia, el principio, que es una preposición que significa a través de. El centro viene del verbo vaino, ir, y el sufijo tes, que es agente, es decir, que va el líquido de un sitio a otro. Los griegos utilizaban esta palabra, diabetes, para cualquier instrumento que pasaba el agua de un sitio a otro, como si fuera un sifón. ¿Por qué? Porque es una de las características de esta enfermedad, que todo lo que se bebe
pues se expulsa por la orina rápidamente. Más cosas que podemos decir de diabetes, sus apellidos. Es muy curioso lo de los apellidos, y no tiene 8 apellidos, como la película, pero tiene unos cuantos, y además muy curioso. Uno de ellos se llama mellitus, diabetes mellitus, que además viene del latín, que significa miel, meloso, dulce como la miel. ¿Y cómo lo sabía? Porque a un médico se le ocurrió comprobar esa orina y resulta que estaba tremendamente azucarada, tremendamente, iba a decir deliciosa, pero no, tremendamente dulce al sabor. También está el otro apellido, que es diabetes insípida, pues que no sabe nada, habrá que echarle un poco de sacarina o algo, porque esa diabetes se llama de esa manera por lo contrario a la de mellitus. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos bastante más sobre el origen de la palabra diabetes. Mercedes, tú sabes que las personas con diabetes pueden tener lo que nosotros llamamos complicaciones agudas, que son específicas de las personas con diabetes, que bien es verdad que la persona que tiene una buena educación diabetológica es muy raro que las presente, o por lo menos poco frecuente. ¿Cuáles son esas complicaciones agudas? Efectivamente, Juan, pues dos. Fundamentalmente tenemos la bajada de la glucemia, de la glucosa en la sangre, que es la hipoglucemia, y la subida. La hipoglucemia, pues normalmente, bueno, se puede producir sobre todo con problemas con la administración del tratamiento de la diabetes, como la insulina, pues, exceso de insulina, o toma por error de una sobredosis de fármacos orales que bajen el azúcar, o también una mala alimentación, o bueno, más bien una mala alimentación, obviar tomas a lo largo del día, dejarse de comer, o hacer un ejercicio físico que no estaba previsto, pues más intenso de lo habitual. Y el alcohol, el consumo de alcohol también puede predisponer. Habrá que evitarlas pues administrando bien la medicación, comiendo a las horas que deben de comer, no saltarse las tomas, o por lo menos si va a ocurrir eso, que aparece un ejercicio extra, o el paciente pues ya se ha puesto la insulina, ha tomado su fármaco y no le apetece comer, pues mediciones de glucosa, controlar un poquito a ver si hay riesgo de una bajada, y bueno, y en definitiva pues una buena educación diabetológica, como te has dicho. Y la otra complicación aguda es una elevación muy exagerada de glucosa en sangre, una situación hiperosmolar que llamamos en las personas con diabetes tipo 2 y una situación de cetoacidosis en la tipo 1. Son parecidas en el tema de que, en el sentido de que la glucosa está muy elevada, se acompaña de deshidratación y es un problema grave si no se trata, acaba en coma. Bueno, y en el caso de las personas con diabetes tipo 1, pues además se puede asociar una acidosis con acetona que complica más el cuadro, bueno, o que complica el cuadro. Y ocurre pues en situaciones un poco contrarias a las que ocurre con la hipoglucemia, pues pacientes que omiten alguna dosis de insulina o no se toman la medicación oral, personas que hacen una transgresión dietética y comen pues a lo mejor alimentos muy ricos en hidratos de carbono, sobre todo sencillos, personas que hacen habitualmente ejercicio y dejan de hacerlo, pero también tenemos que tener en cuenta que ciertas situaciones intercurrentes, como por ejemplo una infección, un traumatismo grave, una enfermedad importante como un infarto de corazón, de miocardio, pues puede desencadenar una situación de estas, y bueno, y también la toma de determinados medicamentos como los glucocorticoides, que puede subirlo. ¿Y cómo lo evitaremos? Educación diabetológica. Administrar bien, nunca omitir la dosis de insulina de forma injustificada, hacer correctamente la dieta, programar el ejercicio físico de forma habitual, no hacerlo de forma interrumpida, detectar las situaciones que pueden ser intercurrentes, ¿no? Si empiezas con fiebre, con dolor de garganta, pues tienes que tener cuidado de ver a ver qué es lo que va a pasar con tu azúcar y luego pues ver si estás tomando algún... El médico te informará sobre los fármacos que tomas, si tiene algo que... Y aparte de estas complicaciones agudas, que en la inmensa mayoría de los casos son evitables, de hecho, hace 30, 40 años en la Risaca, por ejemplo, era raro el día que no venía una persona en cetoacidosis diabética. Y ahora a lo mejor pasan 3 semanas y no llega nadie. Esto es fruto de la educación diabetológica, de que las personas con diabetes conocen bien ¿cómo lo dices tú, Silvia? Que para no decir enfermedad, estilo de vida, este problema y saben solucionarlo.
Yo cuando veo a una persona con diabetes le suelo decir que el problema más importante de la diabetes a largo plazo es el problema cardiovascular, el problema de los vasos sanguíneos. Entonces tú, Pepe, como responsable de la Cátedra de Riesgo Cardiovascular de la Universidad San Antonio, ¿cómo podemos conseguir que ese riesgo cardiovascular elevado no sea tan elevado y podría llegar a igualarse al de una persona no diabética con los tratamientos adecuados? Bueno, vamos a ver. Un diabético ya de por sí se categoriza como riesgo cardiovascular elevado. Esto quiere decir que tiene una probabilidad de desarrollar una complicación cardiovascular 20 veces superior a una persona que no tenga ese riesgo cardiovascular elevado. Es decir, es parecido al que ha sufrido un infarto de miocardio. De hecho, hay algún estudio que equipara el riesgo cardiovascular en los postinfartados con los diabéticos. Evidentemente, los diabéticos se mueren de problemas cardiovasculares, no se mueren de complicaciones agudas, afortunadamente, se mueren de complicaciones cardiovasculares. ¿Qué podemos hacer? Prevenir, prevenir, prevenir. Una vez que está detectada, controlar. ¿Y el control qué ofrece? El control minimiza el riesgo. La pregunta que tú haces es muy difícil de contestar. Es decir, ¿una persona controlada reduce el riesgo a nivel cero? No. Se queda intermedio. Es como el que deja el tabaco. El riesgo del tabaquismo cardiovascular es muy alto. Si deja el tabaco durante 10 años va minimizándolo, 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 pero nunca, siempre hay un riesgo residual, nunca llega a ser cero. Es decir, lo que podemos ofrecerle a los diabéticos es control adecuado de sus factores de riesgo que tienen. Es muy importante, ya que estamos hablando de riesgo cardiovascular, no solamente la glucosa, la presión arterial del diabético. Controlar la presión arterial del diabético a niveles muy bajos es muy importante, porque eso minimiza mucho el riesgo cardiovascular. Bueno, por lo menos se pueden hacer muchas cosas para disminuir el riesgo cardiovascular. A mí me llama la atención, María Dolores, que a pesar de toda la labor de educación diabetológica a todos los niveles, etcétera, etcétera, todavía veo personas con diabetes que a pesar de explicarles la rotación de la insulina en los distintos sitios para que no terminen haciendo, pues todavía veo gente que se pincha en el mismo sitio, que al final se le forma como un callo que no, y alteraciones de la grasa ahí. Lunar. Y entonces, ¿qué les dirías tú a esas personas para que hagan la rotación? Dile lo que tú les dices a las personas que ven. Yo es que cuando viene a la consulta, donde yo trabajo normalmente, que es la consulta de embarazadas, de diabetes y gestación, lo que hago cuando viene una diabetes de tiempo es valorar dónde se pincha, ver dónde se pincha, valorar si tiene zonas de induración, que a veces, lo tengo que decir, no necesito tocarles, se les ve físicamente que tienen ahí un segundo codo, ver cómo se pinchan y explicarle, porque ella que lo haga con un bolígrafo, que lo ponga y que explique ella cómo lo hace, el proceso, que lo haga con toda la normalidad. Y una vez que lo han hecho, le explican lo que tiene, que normalmente suelen tener hipoglucemia postprandiales, porque si unas veces están en hiperglucemia y otras veces en hipoglucemia, posiblemente se han pinchado en una zona indurada y la absorción de la insulina es muchísimo menor. Luego, cuando modifican el sitio y se han pinchado en otro sitio distinto, se absorbe más rápidamente y haría una hipoglucemia. Entonces, con mucha tranquilidad, explicarle con un mapa con una imagen donde hay las zonas de insulinización, dependiendo del tipo de insulina, que no se absorbe toda en los mismos sitios a la misma velocidad, con colores, se los voy marcando, dónde explicar una, dónde explicar otra, cogemos la zona del pliegue, a lo mejor se la está poniendo intramuscular, ahí no, tiene que ser un poquito más atrás, vamos a hacerlo así. Necesitas tiempo, porque llevan haciéndolo tantos años que a veces te cuesta convencerlas. Cuando vienen a la siguiente revisión, que suele ser como están tan variables, las citamos enseguida, a los 10 días vuelve o antes. Oye, pues mira, ya voy mejor, esto ya no lo tengo, y tiene que dejar que se cure esa zona. Y eso es como si tiene un callo en un pie, eso tienes que dejarlo reposar. Es muy importante porque las complicaciones que ha contado Mercedes pues se dan. Puedes tener una hiperglucemia si te pinchas en la zona donde
no es correcta y está indurada, o puedes tener una hipoglucemia si han modificado la zona que está bien, que es el sitio correcto, pero que no existe esa induración y se absorbe mejor la insulina. Yo lo hago así. A mí hasta ahora me funciona, si conocéis otra forma, y además personal de uno en uno, no sé, eso es, cada persona tiene sus palabras, sus explicaciones, intentar adecuarme al lenguaje que utilizan, que a veces no es fácil, porque tenemos una población muy variada últimamente en Murcia, y es lo que hago. Silvia, esto que te voy a contar me ha pasado muchísimas veces. Sobre todo antes, cuando te digo llegaban más personas en cetoacidosis, una descompensación aguda al hospital, ¿no? Y sobre todo en las personas cuando empezaba la diabetes, ¿no? El padre desesperado, la madre llorando, y yo los cogía y le digo, un momentico, vénganse conmigo. Y entonces, vamos a ver, entiendo que llore, entiendo tal, pero no llore delante del crío, delante de la cría, porque además ellos se lo suelen tomar bastante bien. Entonces mi pregunta es, ¿cómo viven los padres, los abuelos, el que a un niño o una niña jovencita se le haya diagnosticado la diabetes tipo 1? Hombre, cuando te dicen que tu hijo, tu nieto, o tu primo, o tu mejor amigo tiene un tema que hace 2 minutos no tenía, en este caso una diabetes que hoy por hoy es para toda la vida, pues es un ladrillo que te cae encima. O sea, esto no es una feria, nadie quiere que alguien que conoce tenga pues una patología, ¿no? No voy a decir enfermedad. Pero en este caso, pues es muy duro, o sea, es muy duro. Yo he tenido llamadas a altísimas horas de la noche de abuelas llorando porque a su nieto le habían detectado diabetes, le habían dado mi teléfono y qué iban a hacer y qué tal. O sea, el entorno familiar sufre mucho. Por eso es importante estar en asociaciones, porque esas convivencias, ese trato con otras familias que ya lo tienen más asumido, que ves que se ha normalizado, los principios son durísimos para todos. Para todo. El diagnosticado en este caso pues se lo calla porque ve a su entorno sufrir. Entonces muchos niños son valientes a más no poder, porque hablas con ellos en privado y te dicen, si es que Silvia, yo veo a mi madre que está tan preocupada, que qué voy a hacer yo, esto para mí, o sea, los niños son más fuertes, como tú dices, que los padres, entonces, pero también es verdad que cuando no están los niños, nosotros también lloramos con los padres, no lloramos, sí, pero los invitamos a que se desahoguen, a que lo saquen, la rabia, o sea, yo he hecho talleres en la asociación con jóvenes, porque la diabetes cansa mucho, o sea, esto no es una escayola que te quitas en 40 días, esto es todos los días de tu vida, sea Nochevieja, sea tu comunión, sea el día de tu boda, y tienes que vivir con esto. Entonces hay que saber vivir con esto. Es verdad que la gente... Vivir con la diabetes. Exactamente, la gente que está en la asociación, los diabéticos asociados, están muchísimo mejor controlados y lo asumen mejor, tanto la familia, el entorno, los profesores, como los pacientes en este caso, ¿no? Pero sí que es verdad que convivimos con la diabetes, no para la diabetes. Nosotros hemos visto familias que no están en la asociación, que tienen un trauma brutal, o niños que no están asociados y se han ido de viaje de estudio a Francia, lo primero que han hecho ha sido meterse en una tienda de golosinas, de la ansiedad que le ha generado a la familia de esto no, esto prohibido. Y han tenido que ir los padres porque estaban los niños ingresados allí a firmar para darle el alta. O sea, ¿se puede vivir con normalidad o no? En este caso nosotros siempre lo vamos a potenciar, lo que decíamos, que esto se puede llevar, esto es como un parchís, te tienes que saber las reglas y jugarás perfectamente. Muy bien, Silvia. Pues otra sección que tenemos en el programa es la de pruebas médicas. El doctor Jerónimo Lajara nos va a hablar de la angiografía retiniana. En los pacientes diabéticos, debido a su déficit de oxígeno en los tejidos, hay una afectación precoz de la microcirculación, los vasos más pequeños, para entendernos mejor. Desde ese punto de vista, el ojo es una ventana excepcional para conocer cómo está esa circulación, ya que podemos acceder a través de la pupila a ver cómo está la circulación de la retina. Con una prueba que se llama angiografía, que antes lo hacíamos mediante contraste, inyectando fluoresceína a través de las venas, y cuando esa fluoresceína pasa por la retina, mediante una fotografía con unos filtros, podemos ver toda la microcirculación retiniana. Nos servía como diagnóstico precoz de problemas en el diabético.
Ahora hay una prueba que se llama angio-OCT. Esta prueba nos permite hacer la angiografía sin tener que inyectar un contraste. El contraste, como todos los contrastes, puede tener sus problemas de alergia, aunque es poco frecuente, pero puede pasar. Y mediante esta prueba, que es con un láser que incide en la retina y que en el rebote se analiza la retina, podemos ver toda la microcirculación retiniana, con lo cual podemos hacer la prueba de forma más precoz y repetirla cuantas veces queramos sin riesgo para el paciente. La prueba es muy sencillita, el paciente se sienta en la máquina, pone la barbilla, se enfoca y dura muy pocos segundos. Es una prueba muy rápida y inocua, como he dicho, y muy fácil de hacer, y luego tiene una cantidad de información tremenda sin que el paciente tenga que estar en la prueba. O sea, la prueba es muy rápida. Las imágenes que se ven al terminar la prueba pues son diferentes capas de la retina, y también tenemos una prueba dinámica del barrido que se hace en la retina y en los vasos de todas las arcadas. Sobre todo se indica esta prueba en pacientes que tienen una diabetes de media larga evolución, pero al ser una prueba inocua, sin complicaciones, pues ahora la indicación se hace en casi todas las consultas de cuando un paciente es diabético a partir de 3, 4, 5 años, pues ya le hacemos la prueba para ver cómo está su microcirculación retiniana y poder hacer un diagnóstico precoz de los problemas que pueden aparecer en la retina, y si aparece en la retina, lo normal es que esa microcirculación pues esté afectada también en otros órganos del cuerpo, como por ejemplo el riñón. La indicación de los diabéticos es hacer un fondo de ojo anual. Cuando hay una alteración de la microcirculación retiniana, pues eso hay que hacerlo anualmente también, la OCT, la angio-OCT, y cuando se detecta alguna mínima anomalía que pueda hacernos pensar que puede haber una alteración de la microcirculación. Pepe, el doctor Jerónimo Lajara nos ha dicho cuándo era aconsejable hacer una angiografía de retina. Otra, digamos, complicación específica de la diabetes es lo que nosotros llamamos nefropatía diabética, es decir, es la afectación del riñón por la diabetes. ¿Cuándo tenemos que diagnosticar que esa persona tiene ese problema para ponerle tratamiento? La nefropatía diabética es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica terminal. Un 25-30% de las enfermedades renal crónicas terminales son de diabetes, un porcentaje o algo menor de hipertensión y otro porcentaje parecido de hipertensión con diabetes. De modo que rutinariamente en la analítica tenemos que pedir la función renal. La estimación de la función renal hoy día se hace por método indirecto y te lo estiman el filtrado glomerular. Entonces nos dan los mililitros minuto por superficie corporal, 1,73 metros cuadrados de superficie corporal, y que si está por debajo de 60 ya estamos en un estadio de insuficiencia renal según las guías Kadoki 3A o 3B. Entonces, esto entra dentro de la exploración rutinaria que nosotros hacemos y pedimos en las analíticas a todos los pacientes diabéticos, con lo cual lo tenemos controlado. Y otro aspecto importante, que es quizás la primera o segunda, porque la primera es la hiperfiltración, pero la manifestación que podemos ver es la excreción de pequeñas cantidades de albúmina, la microalbuminuria. Entonces, la detección de microalbuminuria en primera orina de la mañana, no hace falta que sea recogida de 24 horas, también es otra prueba que se incorpora en los análisis rutinarios de la diabetes. Consecuentemente, cuando esto lo detectemos, pues tenemos que extremar el control de los factores de riesgo que estén en el paciente. Sí, yo de hecho a las personas con diabetes que veo les digo que la creatinina, que es lo que ellos conocen, bueno, eso ya es un índice que se ha quedado cortico, que ahora se hace indirectamente el filtrado glomerular, pero luego lo que les digo es que ahora tenemos una prueba que nos dice si la diabetes afecta al riñón, que es la microalbuminuria, pero que nos lo dice 10 años antes de que pueda subir la creatinina. Y además podemos tomar medidas para que eso no suceda. Sí. Con lo cual, ese es una cosa que un análisis que hay que pedir a todas las personas con diabetes. Quizás que un aspecto importante de lo que estamos hablando, para transmitirlo a la población, es
Las complicaciones, estamos hablando de las complicaciones diabéticas. Básicamente hay complicaciones macrovasculares y complicaciones microvasculares. Las macrovasculares, hemos hablado, la cardiopatía isquémica, la arteriopatía periférica o el ictus. Y las microvasculares básicamente son la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía periférica. Estas son muy sensibles al control del azúcar, son glucosa dependientes. Complican la vida del paciente. Esto es muy importante porque el buen control de la diabetes hace que no aparezcan o se retrasen mucho. El buen control de la diabetes retrasa y controla las complicaciones microvasculares. Pero de lo que se mueren son de las macrovasculares. Y el control de la presión arterial es más importante incluso. Como la mayoría. El otro día hicimos un programa de ictus y, por ejemplo, la primera causa de mortalidad en las mujeres es el ictus, que es una enfermedad macrovascular. Mercedes, una cosa que le pasa a no muchas personas con diabetes, pero creo que es importante que en un programa como estos lo divulguemos, es los jóvenes que tienen diabetes y toman bebidas alcohólicas. No debería de tomar, está claro, ningún joven ninguna bebida alcohólica, pero bueno, esto es el deseo, la realidad es que a veces toman. ¿Qué le dirías tú a una persona con diabetes tipo 1, es decir, con diabetes que se pincha insulina todos los días, y su relación con si toma bebidas alcohólicas? Bueno, pues le diría que no debe de hacerlo porque corre peligro de tener, como he comentado antes, una hipoglucemia. El alcohol se metaboliza en el hígado y ahí produce un problema a la hora de obtener glucosa si se necesita, con lo cual ellos que salen, que no suelen beber, de repente toman una cantidad importante de alcohol, encima bailan, corretean para acá, para allá, con lo cual todavía favorecen por exceso de ejercicio físico, ¿no? La hipoglucemia, pues pueden caer en una hipoglucemia incluso con varias horas después de haber ingerido, a las varias horas de haber ingerido el alcohol. Y lo peor es que los síntomas de hipoglucemia se parecen a veces a los de la borrachera que se pueden coger, con lo cual a lo mejor el chico o la chica, ¿no?, se ha quedado pues dormidico y tal, pues eso es porque está un poco mareado y tal, y lo que tiene es una hipoglucemia y está metiéndose en coma hipoglucémico. O sea que recomiendo que por favor pues no tomen alcohol. Pueden beber otras cosas y pasárselo en grande, bailar, pero que no tomen alcohol. Yo estoy contigo de acuerdo, Mercedes, al 100%, como no podría de ser de otra manera, pero como sé que algunos lo hacen, yo les digo, no lo hagas. Pero si lo haces, cuando vayas a tu casa, cómete medio bocadillo. ¿Por qué el pan? ¿Por qué? Porque el pan le aporta los hidratos de carbono que el hígado no va a liberar porque está bloqueado por el alcohol. Entonces, por lo menos, vamos a ver, el mensaje es claro, no tomar alcohol. Pero si lo has tomado, come pan cuando te vayas a acostarte. ¿Vale? Sí. Tenemos otra sección aquí, ya veis que tenemos bastantes secciones. Esta es muy interesante, es La Calle Pregunta. Vamos a ver qué nos preguntan hoy en día las personas a las cuales se ha entrevistado. Si comes muchos dulces, ¿te puede subir el azúcar o solo es algo genético que sale en la sangre con el... ¿Qué es el azúcar? La glucosa, ¿no? La glucosa. Mercedes. Pues... como hemos comentado antes, si comes mucho azúcar, pues claro que te puede subir. Si no eres diabético, no tienes una enfermedad diabética, entonces, y tienes una predisposición y comes mucho azúcar, pues es posible que en un tiempo pueda aparecer esa diabetes. De todas maneras, siempre se ha dicho que la diabetes no la tiene el que quiere, sino el que puede. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta. Hay una cosa que sí me llama la atención, es cuando veo los carteles, la publicidad de quitar la diabetes con cirugía, que me parece que es un poco estafa eso, me gustaría que eso estuviera un poco más controlado. Bueno, ahora resulta que los que controlan y curan la diabetes son los cirujanos, porque realmente la experiencia que hay con la cirugía bariátrica, sobre todo la cirugía bariátrica bastante intensiva en estadios de obesidades muy avanzadas, llegan a controlar también el azúcar y llegan a controlar la diabetes. Esto es la evidencia, es decir, lo que pasa que, claro, hay que seleccionar muy bien qué tipo de pacientes y son subsidiarios de este tipo de tratamiento. Y luego hay que decir que es diabéticos tipo 2, es decir, diabetes, personas con diabetes que tienen obesidad y que tienen la diabetes en gran parte secundario a esa obesidad. Pero como tú has dicho muy bien, Pepe, creo que lo que hay que hacer
es individualizar cada caso y en algunos casos realmente va muy bien. Sí, porque hay gente que se cree que ponerse un balón intragástrico, que es una prueba además que no está totalmente, yo creo que es la peor que hay, es una cosa de quita y pon. No, esto hay que seleccionarlo muy bien, porque cuando condicionas eso, condicionas también toda la psicología de la alimentación, etcétera. Es un tema complejo que requiere, realmente haremos un programa sobre este tema porque lo demanda mucho la población. Y una tercera pregunta. Si se cura o no se cura, o hay que seguir toda la vida con eso. Yo tengo a mi yerno y quisiera saberlo, sí. O sea, querría saberlo. Mercedes, bueno, la diabetes hoy por hoy no tiene cura, pero sí que tenemos, tanto la tipo 1 como la tipo 2, un montón de instrumentos y de profesionales dedicados a ello, asociaciones y un montón de información que nos ayuda a controlarla. Si la llevas muy bien controlada, los riesgos son mucho menores, pero curarla, por desgracia, curarla no la podemos curar todavía. Muy bien, pues la calle ha sido respondida. Hay una cosa, María Dolores, tú además dedicas gran parte de tu tiempo a esto, que es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es cuando una mujer que no es previamente diabética se queda embarazada y a lo largo del embarazo desarrolla una diabetes. Eso es lo que llamamos diabetes gestacional. Sí. Pero se ha visto que es muy importante el control de la diabetes en ese periodo. ¿Qué es lo que estáis haciendo dentro de la educación diabética? Nosotros en el control de la diabetes gestacional lo que se hace es que se haga a la paciente controles de glucemia capilar para valorar cómo lleva la diabetes, que siga unas normas de alimentación que son las que estamos hablando todo el tiempo, una alimentación saludable donde no toma azúcares sencillos y que tenga un régimen de comidas que a lo mejor no le vamos a quitar que coma, sino que le vamos a decir que coma 6 veces al día, muchas veces poca cantidad, y que si puede, y el embarazo se lo permite, que es fundamental que salga como mínimo a caminar si no hace otro ejercicio. Si hace otro ejercicio y puede mantenerlo durante el embarazo, pues que siga haciéndolo. Si no, con salir a caminar 1 hora cada día, media hora o como ella pueda, porque a veces es difícil, pues que lo realice. Pero un control de su glucemia, normalizar la comida y asombrosamente lo que les decimos casi siempre es que coman saludable, pero que coman muchas veces poco. A poquito. Muy bien. Silvia, desde el punto de vista del asociacionismo, ¿qué queda por hacer en la diabetes? Cortico. No bueno, yo creo que sobre todo tener un mayor conocimiento social. A mí me ha encantado estar esta tarde aquí con vosotros y disfrutar una vez más de María Dolores y de sus conocimientos de educación diabetológica. Creo que nos hacen falta más educadoras en diabetes en la región, con el alto índice de diabéticos que hay. Necesitamos más recursos humanos, no solo educadoras, necesitamos más endocrinos, más profesionales, más médicos de familia que se dediquen a la diabetes y no a todo, y esto también. Y sobre todo también necesitamos planes de actuación que no sean a 4 años. Nosotros no somos pacientes a 4 años y los políticos cuando cambian pues volvemos a partir desde cero y eso es una pena, ¿no? Y sobre todo necesitamos que se investigue porque queremos curarnos. Bueno, y necesitamos curarnos y lo vamos a ver. Y yo me quedo con esa parte positiva de saber que un día nos sentaremos aquí a celebrar que ya no vamos a hablar de diabetes porque hemos conseguido la curación. Entramos en los 5 últimos minutos del programa y me gustaría que también brevemente pues cada uno de vosotros dierais un mensaje final. Pepe. Yo quiero dar un mensaje esperanzador. Yo creo que la diabetes, si tienes diabetes, acude a tu centro de salud, acude a tu médico. Existen protocolos, existen una atención muy profesional en donde te van a indicar y créete lo que te diga, fíate de tu médico de atención primaria que está perfectamente capacitado y está perfectamente entrenado para llevarte y guiarte y si lo necesitara, derivarte a atención especializada o hospitalaria, pero para llevarte en un buen control de la diabetes. María Dolores. Pues yo lo mismo, que no se acaba la vida, lo que ha dicho Silvia, que esto empieza ahora, que tenemos unas tecnologías que nos apoyan y nos dan un futuro,
pero que también existen en primaria unas enfermeras que están cualificadas y especializadas, y en las unidades de diabetes existe una información que pueden conseguir de primera mano y de forma inmediata y fiable. Eso es fundamental. Silvia. Más recursos tecnológicos, de investigación y sobre todo humanos para ayudarnos a mejorar y a convivir de la mejor manera posible con la diabetes. ¿Y Mercedes? Bueno, pues me sumo a lo mismo que hablan mis compañeros de mesa sobre que la diabetes se puede llevar bien, como bien he dicho antes, no se cura, pero se puede llevar tan bien controlada como si estuviera curada. Pero bueno, con constancia, con un poquito de esfuerzo, un poco de constancia y es fácil. Y pensar que las investigaciones están acelerándose de una manera tremenda desde unos años hacia acá. Ya digo, cuando no hace tantos años yo era residente, todavía ni siquiera existía la insulina humana, y ya vamos por los trasplantes de islotes pancreáticos, los implantes de células madre, la terapia génica en un futuro, quizá la tecnología antes con el páncreas artificial, pero estoy segura que lo vamos a ver, espero verlo, si no la curación, por lo menos la autonomía del paciente hacia esta patología. Bueno, yo creo que ha quedado un programa muy interesante, creo que de verdad ha sido muy útil para la población. Os quiero dar a todos las gracias por haber venido, y la diabetes es mucho más, da para muchos más programas que seguro que en un futuro haremos. Por tanto, solo despedirme hasta la próxima semana. La próxima semana hablaremos del EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no sé por qué le han puesto ese nombre, porque el 70% de los pacientes que tienen esta enfermedad no saben que existe con ese nombre, pero intentaremos pues que las personas que nos vean la conozcan mucho mejor. Y para terminar, el lema del programa: vive y deja vivir.